El asilo de los ancianos. En un sombrío rincón de la ciudad se encuentra el asilo de los ancianos, un lugar que esconde terribles secretos y alberga un mal indescriptible. Aquellos que entran en sus puertas en busca de cuidado y consuelo pronto descubren que están atrapados en un infierno en vida. El asilo de los ancianos tiene una reputación siniestra con rumores de abusos y negligencia que circulan entre los habitantes del pueblo. Pero la realidad es mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Cuando los ancianos ingresan en el asilo, son recibidos por un personal frío y distante. Las habitaciones están en constante penumbra, las paredes están cubiertas de manchas de humedad y los pasillos huelen a muerte y desesperación. Pronto, los residentes comienzan a experimentar extraños fenómenos. Escuchan susurros inquietantes en la oscuridad de la noche, ven sombras que se mueven sin explicación y sienten un escalofrío constante recorriendo sus cuerpos frágiles. A medida que pasa el tiempo, los ancianos comienzan a sufrir de enfermedades inexplicables y a perder la cordura. Algunos son acechados por figuras fantasmales que solo ellos pueden ver, mientras que otros son víctimas de una presencia maligna que los persigue en sus sueños. Un anciano valiente, llamado Samuel, sospecha que algo oscuro está ocurriendo en el asilo y decide investigar. Con su mente lúcida y su determinación, comienza a buscar pistas y a hablar con otros residentes sobre sus experiencias aterradoras. Poco a poco, Samuel descubre la verdad escalofriante: el asilo de los ancianos está construido sobre un antiguo cementerio, profanado y olvidado. Los espíritus de los difuntos han despertado y ahora buscan venganza, aprovechando la vulnerabilidad de los ancianos para manifestarse. Decidido a liberar a los residentes del tormento, Samuel se embarca en una misión peligrosa. Busca la ayuda de un experto en lo paranormal y juntos realizan un ritual antiguo para purificar el asilo y liberar a las almas atormentadas. La noche del ritual es una pesadilla de terror. Los espíritus se manifiestan en una furia desatada, lanzando objetos y emitiendo aullidos escalofriantes. Pero Samuel y el experto en lo paranormal no se rinden, invocando la luz y el poder de la fe para enfrentar a los espíritus malignos. Finalmente, después de horas de lucha, la paz vuelve al asilo de los ancianos. Los espíritus son purgados y el mal es desterrado, dejando atrás un asilo en ruinas y residentes traumatizados pero libres. El asilo de los ancianos se convierte en un recordatorio sombrío de cómo el mal puede aprovecharse de los más vulnerables. Nos enseña que debemos estar atentos a los lugares a los que confiamos a nuestros seres queridos y que debemos luchar por su seguridad y bienestar. Y así, el asilo de los ancianos se convierte en una advertencia constante de que el mal puede tomar muchas formas, incluso en los lugares más inesperados. Nos recuerda que debemos estar dispuestos a enfrentar la oscuridad y proteger a aquellos que más lo necesitan.